video vamos a explicar una función importante dentro de la química inorgánica que corresponde a la función química de los óxidos. Pero antes vamos a nombrar las 4 funciones químicas inorgánicas importantes. Tenemos los óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Es importante tener en cuenta aquí los números de oxidación. Entonces, para esto debemos retroalimentar las reglas para asignar números de oxidación. Explicaremos entonces la formación de los óxidos y las 2 clases de óxidos. Tenemos que para identificar un óxido, necesariamente dentro de su composición química está el oxígeno. Y lo encontramos como oxígeno molecular o oxígeno gaseoso. Recordemos que el número de oxidación correspondiente al oxígeno es de -2 en la mayoría de compuestos. Encontramos 2 clases de óxidos, los óxidos básicos. Están conformados por un metal más el oxígeno. Origina el óxido básico. Metal más oxígeno gaseoso o molecular origina el meo. Cuadramos los subíndices. Entonces, N es el número de oxidación del metal. Y el oxígeno tiene por número de oxidación -2. Por ley de las cruces o de las aspas, vamos a colocar N como subíndice del oxígeno. Y este 2, solamente el número, no el signo, sino el 2, que corresponde al número de oxidación del oxígeno, lo colocamos como subíndice del metal. Vamos a dar 1 o 2 ejemplos. Calcio es un metal, lo combinamos con el oxígeno gaseoso o molecular, me origina el CaO, el óxido de calcio. ¿Cómo cuadramos los subíndices? El número de oxidación del calcio es 2 por estar en el grupo 2A de la tabla periódica, y el número de oxidación del oxígeno es -2. Este 2 se lo colocamos como subíndice al oxígeno, solamente el número, no el signo, y este 2 del oxígeno se lo colocamos como subíndice por ley de las cruces o de las aspas al calcio. En este caso los 2 subíndices son enteros, podemos simplificar y nos queda como CaO u óxido de calcio 2, que más adelante vamos a enseñar cómo nombrar o cómo escribir los compuestos químicos. Podemos dar otro ejemplo. El aluminio más el oxígeno gaseoso o molecular me origina el haló. Subíndices. Número de oxidación del aluminio es el +3 por estar en el grupo 3A de la tabla periódica, y el número de oxidación del oxígeno, ya lo decíamos, es -2. Cuadramos los subíndices. Por ley de aspas, solamente el 3 pasa como subíndice al oxígeno, y este 2, que es el número de oxidación del oxígeno, pasa como subíndice al aluminio. Aquí no podemos simplificar porque tenemos el primer subíndice que es par, pero el segundo es impar. Para poder simplificar deben ser los 2 números, los 2 subíndices deben ser pares. Es un compuesto constituido por 2 elementos. La otra clase de óxidos corresponde a los óxidos ácidos.
En el óxido ácido tenemos la presencia de un no metal, óxido ácido, formados por un no metal, más el oxígeno, da origen al óxido ácido. Entonces, el no metal más el oxígeno gaseoso o molecular produce el nomeo. Subíndices correspondientes, recordemos que N es el número de oxidación que acompaña al oxígeno, al elemento que esté acompañando al oxígeno. Número de oxidación, en este caso del no metal. Entonces N es el número de oxidación del no metal, número de oxidación del oxígeno, menos 2. Ley de aspas o ley de las cruces, este N se lo colocamos como subíndice al oxígeno y este 2 se lo colocamos como subíndice al no metal. Vamos a dar unos 2 ejemplos. Un no metal, por ejemplo, el cloro. Es un elemento que corresponde al grupo 7A de la tabla periódica, más el oxígeno gaseoso o molecular, me origina el cloro. Uno de los números de oxidación del cloro, porque el cloro tiene 4 números de oxidación, por eso está en el grupo 7A, uno de los números de oxidación es de más 1. Y el oxígeno tiene por número de oxidación menos 2. Este 1 se lo colocamos como subíndice por ley de las cruces al oxígeno y este 2 le corresponde como subíndice al cloro. En una de las nomenclaturas yo lo puedo nombrar como óxido hipocloroso. Otro ejemplo de un elemento no metálico combinado con el oxígeno es el fósforo. Símbolo del fósforo, P, y el oxígeno gaseoso molecular produce el PO. El fósforo también tiene varios números de oxidación. Uno de esos números de oxidación es el 5, más 5. Siempre el que esté de primeras será positivo y el otro será negativo. Oxígeno menos 2. Por ley de las cruces, este 5 lo asignamos como subíndice al oxígeno y el 2, que es el número de oxidación del oxígeno, el menos 2, solamente el 2 sin el signo se lo asignamos como subíndice al fósforo. Quedará el P2O5. Vamos a establecer rápidamente la diferencia entre un óxido básico y un óxido ácido, porque más adelante estos me van a dar origen a otros compuestos inorgánicos. Entonces es necesario tener en cuenta la diferencia entre un óxido ácido y un óxido básico. Óxido básico, entonces tenemos el metal más el oxígeno gaseoso, me origina el óxido básico, el meo. N corresponde al número de oxidación del metal y el menos 2 corresponde al número de oxidación del oxígeno, pero que por ley de las cruces los asignamos de esa manera. Y el óxido ácido ya no tenemos en su composición el metal, sino el no metal.
no me, más el oxígeno gaseoso, produce el nomeo. El nomeo, que también debemos tener en cuenta, número de oxidación del metal, del no metal, perdón, y el número de oxidación del oxígeno, que es -2. En ese número de oxidación del no metal se lo asignamos como subíndice al oxígeno. Y este 2, que corresponde al número de oxidación del oxígeno, se lo asignamos como número subíndice al no metal. Diferencia: óxido básico constituido por un metal más el oxígeno. Óxido ácido constituido por un no metal más el oxígeno. ¿Por qué es importante? Porque más adelante, al combinar este óxido básico con el agua, me origina los hidróxidos. Y si combinamos un óxido ácido, donde está la presencia de un no metal con el oxígeno, lo combinamos con el agua, me origina los ácidos correspondientes. Muchas gracias, muy amables.